Hola, mi nombre es Gabriel González. Voy a hablarles de los celtas. Los celtas fueron una de las primeras civilizaciones, es una de las civilizaciones antiguas que ocuparon el Reino Unido. Ellos llegaron en el 500 antes de Cristo y llegaron del centro de Europa, aunque hay algunas personas que consideran que realmente no se sabe de dónde vinieron los celtas. Se establecieron en ese tiempo en Francia, en España y en el Reino Unido. Fue donde se establecieron y fue durante la era de hierro que fue caracterizada justamente por el descubrimiento y la aplicación del hierro y fueron justamente los celtas quienes empezaron a hacerlo. Antes las armas, bueno, en las armas, antes las armas eran hechas de un metal llamado bronce, en su mayoría, que eran una aleación de cobre y de latón o de lata. Ellos fueron los que tuvieron esta ventaja en el armamento porque la empezaron a aplicar. Ellos eran descritos por Julio César, un emperador romano, como gente que no cultivaba maíz, que vivía de la carne y de la leche y que solo se dejaban el bigote y de todo lo demás del cuerpo estaban completamente rasurados y que también solían pintarse de azul en marcas y en su cuerpo con una clase de tintura, with woad, es la palabra en inglés, es una plantita que tiene como una flor de la que pueden hacer pintura, ¿verdad? Se pintaban el cuerpo de unas tinturas normalmente azules, azuladas, para hacer más, para provocar más miedo, para imponerse más en la batalla. Entonces, pues esos eran quienes eran. Los romanos también les describían como, al parecer antes sí tenían un rey como gobernador, pero luego se dividieron en varias tribus y tenían líderes, tanto hombres como mujeres podían tomar posiciones de poder. Y normalmente una de las personas más reconocidas en su sociedad eran los conocidos como los druidas. Eran gente letrada, gente erudita, que desde muy jóvenes se preparaban para ser esta clase de personas. Solían actuar como jueces, doctores, maestros e incluso abogados. Pues jueces, lo que ya había comentado. Ellos regulaban cualquier clase de problema entre las tribus o incluso problemas más pequeños. Eran muy respetados al punto en el que podían pararse en medio de dos tribus peleándose y nadie se atrevería a tocarles. Muchas veces a los criminales, bueno, uno de los juicios que tomaban es que los criminales fueran sacrificados. Era como una estatua de madera de un hombre gigante, donde metían a las personas y las quemaban. Normalmente preferían sacrificar a criminales, pero si llegaba a ser necesario también tenían que sacrificar, o sea, para completar el sacrificio, sacrificaban también inocentes, en su mayoría enfermos o ancianos, pero principalmente eran criminales, ¿verdad? Eh, Los, los celtas también son muy conocidos por este tema, porque eran muy buenos en batalla, incluso llegaban a actuar como mercenarios, eran muy reconocidos, muy estimados en la batalla, que llegaban a actuar como mercenarios para varios reinos cercanos y solían exhibir las cabezas de sus enemigos en sus casas, encerrados en jarros, ¿verdad? Para que se conservaran, eran como sus premios, sus trofeos. Podemos reconocer que la cultura celta suele estar muy relacionada con Irlanda debido a que la razón por la que desaparecieron fueron los romanos justamente, invadieron todo Gran Bretaña. Sabemos que la isla principal es pues justamente lo que es Inglaterra, Escocia, Gales y así. Y luego está esta otra pequeña, que es la otra pequeña isla, que un poco más pequeña, es Irlanda, y solo el norte de Irlanda pertenece al Reino Unido. Bueno, los celtas, cuando llegó el Imperio Romano, pues lo sacaron de ahí, de la isla principal, y fueron a Irlanda, que fue un lugar del que sí se pudieron defender, y ya Roma no los pudo invadir, entonces la cultura celta sobrevivió un poco más ahí, y es por eso que ahí sobrevive un poco más esta cultura en Irlanda. Son más relacionados con esto. Una de las cosas, por ejemplo, en música o instrumentos, reconocemos la gaita. También una de las aportaciones principales, aparte de las armas de hierro, es el arado de hierro.
que antes solía ser de madera, y pues fue una de las razones por las que ellos sí se pudieron establecer ahí antes que otras civilizaciones, ya que el suelo era más duro y pues como el arado que antes ocupaban eran simplemente dos maderas y en medio un pico de madera también, pues no lograban perforar esa tierra y ararla. En cambio, ya con el arado de hierro, pues era más pesado y más filoso, entonces lograban cultivar en esas tierras. Eran de hecho muy buenos agricultores los celtas y eso fue lo que les ayudó a permanecer en ese lugar. También reconocemos lo que es el diseño de los celtas. Hay un símbolo que es la cruz celta, que los irlandeses muchas veces lo reconocen como una clase de símbolo o escudo nacional. Y muchos de esos símbolos que suelen ser como tejidos son muy populares. De hecho, hay un símbolo que es un círculo con varias como si fueran ramas que representan la raíz de un árbol. Y básicamente es todo acerca de los celtas. Muchas gracias.